Oye, Sí. te iba a preguntar, Elpidia, ¿es peligroso tocar los temas para los escritores de novela criminal o de, bueno, de literatura más bien criminal, detectivesca, etcétera? El tipo de, o violencias contra la mujer, ¿es peligroso o no para ustedes? Peligroso dices en el sentido de que alguien que lo leyera Sí, te algún tipo atacara o algo de, así. sí, sí, algún tipo de, sí, No, porque esa gente no lee. Los peligrosos no leen. No. qué bueno. Bueno, cuento una anécdota rapidita. Sí, sí, Cuando sacamos el libro, como también este es otro de los proyectos colectivos que les decía del Zurdo Mendieta. Este Desierto en libro, Escarlata. Ujú. Desierto en Escarlata, es una compilación de cuentos de varios escritores. Se llama Desierto en Escarlata, Cuentos Criminales de Ciudad Juárez. Ujú. Y entonces a la presentación fue muchísima gente. Y entre los que se presentaron había un hombre muy extraño, ¿verdad? Que nos pareció por su actitud y porque no lo conocíamos. Y bueno, total que nos pareció que era como una especie de espía de alguien, ¿verdad? De espía. Un espía. Y además no compró el libro ni nada. Entonces, eh, sí es posible que haya gente que tenga curiosidad cuando ve un título así de Ujú. llamativo y luego aquí con una calavera. Sí, 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 sí. Pero no, esa gente no lee. Ujú. Sí, sí, difícilmente encontramos lectores, ¿verdad? Para nuestros libros, Sí, de entre la gente que se supone que lee. sí. En esos otros, los peligrosos, no. Ojalá leyeran para que aprendieran algo. Y para que ojalá que cambiaran, ¿verdad? También Sí, de sí, sí. oficio. Oye, Elpi, ahí hay un comentario también de Lili Padrón, que tiene 65 años y está empezando a escribir, ¿verdad? O sea, que Felicidades. Sí, ellos. muy bien, Ujú, muy sí. bien. Oye, ¿ha habido algún interés por parte de la comunidad, pero ya en El Paso? Sé que Ujú, en Ciudad Juárez tiene un movimiento muy fuerte con, tú lo mismo lo has dicho, ¿no? En las maquiladoras, trayendo a personas que participen en los talleres y me imagino que también en las lecturas, porque deberás recomendar textos, ¿verdad? Entonces eso es muy, muy bueno. ¿Qué tal en el lado del Paso? ¿Ha habido interés por que les lleven lo que se está produciendo allí en Ciudad Juárez? ¿Qué opinas? Fíjate que es lamentable, pero lo que siento es de que a pesar de que estamos eh, una ciudad junto a la otra y que solamente nos separa el puente, ujú. eh, no hay esa comunicación, ese ir y venir entre la comunidad que escribe, la comunidad que lee, la comunidad inclusive hasta de académicos, ¿no? No Mm, veo que haya Sí, ese compartir de experiencias y esas invitaciones de uno y otro lado para hacer, para trabajar en conjunto y tener proyectos literarios y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, se cruzó la pandemia también y eso vino a congelar muchas cosas, pero también las ferias de libros se detuvieron, todo, ¿no? claro. Por ejemplo, ahora nosotros íbamos a tener una feria de libro en mayo. Ujú. Van a venir Rodrigo y Elvia para por si se quieren Ajá, venir para acá. sí. Va a haber una sección de literatura noir, ¿eh? ah, Y van a traer un montón de escritores, los más grandes de aquí en México. Va a venir Elmer Mendoza, Elmer. Iván Villada, sí, 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 eh, Carlos René Padilla, Daniel Salinas Basabe, todos ellos van a estar aquí en la feria. Entonces se los paso por si se quieren dar la vuelta, porque va a estar bueno, ¿verdad? Qué linda, gracias. Él pide, aquí hay otra pregunta de Lucio Cantú, dice, una pregunta, usted dijo que no intenta de normalizar la violencia en sus libros. ¿Usted cree que hay libros o autores que normalizan la violencia? Y de ser así, ¿cree que lo hacen a propósito o por accidente? No lo sé. Cuando menos de la gente del círculo de escritores que escriben sobre violencia, en ninguno de ellos veo que su intención sea vender, Ujú, vender la sangre.
Sí, sí. Todos ellos escriben motivados precisamente por esa pulsión interna de la que estábamos hablando, ¿verdad? Veo más, por ejemplo, normalización de la violencia en los medios noticiosos, por ejemplo, ¿sí? Que hay demasiado amarillismo en las notas periodísticas, cuando las noticias pues deberían ser más amplias, ¿no? Además, por ejemplo, el género criminal, el género de literatura noir se ha escrito toda la vida y goza de gran popularidad, y aquí sí, a lo mejor ahí sí sería normalización. Por ejemplo, en Europa, ¿sí? En Sí. Europa hay montones de escritores de literatura noir cuando vienen de países, en algunos casos, en los que ni violencia hay. Pero bueno, Nos están escuchando también de Europa, ¿eh? Hay algunos ponentes que sí, están entonces a escuchando. lo mejor quieren ficcionar alrededor y les interesa el tema. Y Sí. pues perfectamente, ¿no? Válida. Nosotros hemos ido en varias ocasiones a encuentros de literatura noir en España, por ejemplo, Ujú. y hay maravillosos escritores eh, ah, españoles y bueno, Sí, sí, de otras partes. ¿verdad? Oye, aquí hay otra pregunta Adelante, adelante. de Shell Cibriano. Dice, a mí me comenzaron a llamar la atención los cuentos en esta clase. Antes pensaba que los cuentos se basaban más en historias para niños por ignorancia, pero me di cuenta que no, que muchas veces se pueden tocar temas serios. El cuento de Barrio Alto me gustó mucho, particularmente el personaje Imperio Bravo. Ay, muchas gracias. Sí, esa es una idea que algunas personas tienen, que el cuento es para niños. Sí que sí, fan. Inclusive si escribes cuentos para niños, puedes tocar temas sensibles, ¿no? Yo aquí escribí este pequeño cuento que se llama La rebelión de las muñecas. Es un cuento infantil con muy bonitas ilustraciones, ¿verdad? Pero es un libro, es un cuento feminista, podríamos decir, ¿verdad? Ajá. Donde invitamos a las niñas a que no se queden con la idea esta de ser princesas y de encontrar un príncipe azul, sino que también tengan ilusión por dedicarse a la ciencia o dedicarse a ser pintoras, o, ¿sí? Claro. Entonces, invertir esa idea y sí, en este caso, pues sí es didáctico, ¿no? El tema. Oye, qué curioso, varias de las escritoras que hemos tenido esta semana han incursionado también en el tema, en el género de la literatura infantil, que debe ser muy difícil, ¿no? Ay, sí, Ir a para mí niños. me representó un reto, la verdad, escribir ese cuento. Fue por invitación, entonces la Ujú. universidad me invitó a escribirlo. Y sí, sí, es complicado porque los niños, pues, hay que utilizar otras estrategias, ¿no? Que uno que escribe sobre todos estos temas duros, pues entonces le resulta más difícil, pero bueno, ahí está. Ya he escrito otros también. eh, el último, precisamente, este es el último en la última colaboración que tuve, Ajá, un libro que se llama Mago en la mirada de la luna, que es como un homenaje a una pintora, escultora ajá. de aquí de la región, y nos invitaron a escribir cuentos a su memoria, ¿verdad? Qué Y bonito, a su trabajo. qué lindo, qué lindo. Mira, hablando de retos, hay alguien que pregunta aquí, dice Samantha, personalmente me cuesta trabajar con diálogos. En tu cuento Barrio Alto, haces uso de estos. ¿Algún consejo que nos puedas brindar? Sí, bueno, hay que incluir diálogos en nuestros cuentos porque eso va a hacer que avance la narración, ¿verdad? Y es también una manera de generar tensión. Por medio de las preguntas y las respuestas de los personajes, podemos ir incrementando ese interés en el lector por la historia, ¿sí? Acuérdense que cuando escribimos cuento, pues lo que queremos es mantener sentado al lector. Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues una manera, una estrategia es escribiendo diálogos, ¿sí? Eh, recuerdo un cuento muy bueno
No sé si conozcan a la escritora ecuatoriana Fernanda Ampuero, autora del libro Pelea de Gallos, cuentos, Ajá. y luego el último que escribió se llama Sacrificios Humanos. Y en este último, Sacrificios Humanos, tiene un cuento que es solo diálogo, ¿verdad? Y entonces nos va llevando y nos emociona y bueno, tiene un desenlace magnífico. Yo se los recomiendo mucho a esta autora ecuatoriana que ha obtenido ya muchos premios y está llamando mucho la atención como cuentista, ¿sí? Qué bueno, gracias. Sí, algunos de los alumnos que te están escuchando están tomando clases de creación literaria y creo Sí. que de ahí viene la pregunta. ¿Qué consejos le das, Elpidia, tú que tienes toda una trayectoria, a los que van empezando, Uh-huh. a los que quieren ser escritores y van empezando? Sí, bueno, yo a los escritores que están empezando, empezaría por leer a los grandes autores de cuentos, ¿sí? Empezar a leer a Poe, por supuesto Poe, que hay, pueden hacer una listita, una selección de los cuentos que quieran leer de Poe, los más importantes cuando menos, porque, bueno, hay que recordar que Poe es el padre del cuento moderno, ¿sí? Entonces, ahí tenemos La carta robada, tenemos El tonel de Amontillado, tenemos El escarabajo de oro, tenemos El extraño caso del señor Valdemar, El péndulo, El corazón del ator, ¿verdad? Entonces, hagan su lista de todos esos cuentos y observen las estrategias que utilizó el cuentista. Hay que leer los cuentos de Inés Arredondo, de Nelly Campobello, de Rulfo, ¿sí? Al mismo tiempo, pues yo los animo a que, bueno, ustedes están, creo, todos en una carrera de creación literaria. Entonces ahí seguramente les darán múltiples consejos y herramientas y teoría, ¿verdad? Para aprender eso. Pero bueno, también inscribirse pues en talleres de creación para que puedan compartir sus textos, leerlos en voz alta y recibir retroalimentación de cómo mejorarlos. Eso sería una Sería manera. fabuloso, Elpidia, que yo sé que ahora estás y también tu colectivo pues muy ocupada, muy ocupados, pero que a la larga pensaran en algún tipo de taller en línea para los chicos que están pues más lejos, ¿no? Y no podrían estar en persona, pero les encantaría. Sí, claro. Hay Por- uno en línea, pueden encontrar talleres virtuales. Por ejemplo, hay una página que se llama Fábrica de Historias, ¿sí? Ujú. Y Fábrica de Historias es una pues, empresa que contrata autores muy buenos, ¿eh? Estamos hablando de Eduardo Antonio Parra, Carlos René Padilla, Carlos Martín Briceño, todos estos autores, Ya sé. César Silva Márquez, ¿sí? Que dan talleres alrededor de un tema, ¿sí? Ya sea eh, cuento o novela, y Manuel Canellada también participa en esos talleres. Entonces, yo con mucho gusto, Elvia, si gustas, si me das tu Sí, correo o claro. algo, Estamos en les contacto. comparto estos talleres que yo veo en línea que son muy, muy buenos porque hay muy buenos autores. ¿Alguna idea que quisieras compartirnos para finalizar nuestra charla? Pues más que nada, pues agradecer la oportunidad. Qué rápido se va el tiempo, ¿no? Uno quisiera Sí. seguir Sí, conversando se va rápido. hablando más sobre este tema apasionante de la literatura. Hay que recordar que la literatura, pues, eh, es es una pasión, ¿no? Mm. Está, y es importante que la cultivemos, que sigamos hablando de literatura, que nos rodeemos de libros, que vayamos a talleres, que estudiemos y que, o sea, no escribir con aburrimiento, decía Eduardo Antonio Parra. Si escriben con aburrimiento, les va a salir una cosa sosa ahí, sin chiste, ¿no? En la calle, eh, en los parques, en el cine, en los bares, observar a las personas, inclusive cómo caminan, cómo hablan, cómo visten, ¿sí? ¿Qué es lo que dicen?
Y todo eso, anotarlo, ¿verdad? Italo Calvino, por ejemplo, no sé si lo sepan, pero él dice ahí en el libro de las ciudades invisibles que él, su estrategia, su manera de escribir era hacer apuntes sobre todo lo que veían. Vio una calle y algo le llamó la atención y entonces escribe un pequeño párrafo. Y así, sobre todo lo que veía. Y entonces él al final junta todos esos párrafos escritos y entonces dice, a ver, ¿qué voy a sacar de aquí? ¿Qué sale de todo esto que escribí? Todas estas observaciones, ¿sí? Y fue así como le salió, por ejemplo, Las ciudades invisibles, que es un libro maravilloso, ¿verdad? Fantástico, que nos plantea una reflexión sobre la ciudad. Y decirles también, pues que si quieren libros, yo se los puedo enviar hasta allá. Gracias. ¿Se puede conseguir tu obra en Amazon, por ejemplo? Yo creo que no, porque estas publicaciones son, por ejemplo, la de la universidad, pues no. La de ficticia, a lo mejor en el sitio de ficticia, Sí. pero es mejor estos libros que tienen distribución limitada, Claro. que mejor se los compremos a los autores. Claro, Entonces, muy bien. yo tengo ejemplares de este y de Dos Fríos. Si a alguien le interesa, y se los podemos mandar por correo o de alguna forma, e inclusive les puedo compartir el PDF si no hay manera de que hacérselos llegar. Gracias a todos, muchas gracias Elpidia. Sí. Un abrazo. Un abrazo.